Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Natalia Valderrama y el día de hoy traigo una compañía muy especial. María Paula, ya les había contado de ella, es parte de nuestro equipo de atracción de talento en el Human to Human Hub y hoy nos está acompañando para hablarles de un tema muy pero muy importante. Hola a todo el mundo, bueno, mucho gusto, mi nombre es María Paula, hoy les vamos a hablar algo que desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, para nosotros es súper importante y les recomendamos qué hacer y qué no hacer en una entrevista. Entonces, bueno, empezamos primero, ¿qué hacer? Estas son como sugerencias que nosotros les vamos a dar desde lo que nosotras hemos visto. Entonces, bueno, lo primero y para nosotros lo más importante es la confirmación y preparación. Cuando te llega la citación, la reunión, lo más importante es confirmar esa recepción, tanto para nosotras que vimos que te llegó el mensaje como para ti que vas a estar disponible. Confirmar previamente tu conexión y que te vas a entrar, pues no solo te muestra tu compromiso y profesionalismo, sino que también demuestra que valoras el tiempo de los demás y pues nosotros también valoramos el tuyo y somos conscientes de que vas a entrar a esa reunión. Entonces, para nosotros es súper importante la puntualidad. Normalmente en las reuniones dan 5 minutos de espera por imprevistos, X o Y motivos, pero es importante que siempre seas puntual. También, si llega a surgir algún imprevisto, si te llega a pasar algo, se te cae el internet, se te va la luz, también es importante que lo comuniques. No en el momento, pero sí después. Es importante que escribas un correíto, que des como marca esa diferencia de que buscaste las alternativas y después de 1000 alternativas no se pudo solucionar. Te digo que también es importante recordar que no solo informes, sino busques soluciones. Entonces, si se te cayó, se te descargó el computador, trata de conectarte desde un celular. Si en tu casa no hay señal, no hay luz, busca un café internet. Si ya mil y un soluciones que no pudiste y ya no se pudo, nosotros también entendemos que somos humanos, pueden pasar cosas y pues es importante resolver, pero si no, avisar. Que no juegues con el tiempo de nosotros ni nosotros pues estemos en consideración con el tiempo tuyo. Eso es como lo primero, que es la confirmación y la preparación para la entrevista. No sé, Nat, cuéntanos ahí tú también qué otras has visto en nuestra experiencia. Claro que sí, algo que nos pasa seguido, Mapo, porque como tú bien lo dices, cualquier cosa puede pasar en la virtualidad y es algo que nos ha dejado la pandemia, es el tema de la cámara. Es algo con lo que nosotros sufrimos mucho. De hecho, hace un par de episodios atrás hicimos un podcast especialmente hablando sobre por qué es importante encender la cámara siempre que participamos de una entrevista virtual. Y aquí quiero retomarlo y quiero recordarlo porque nos permite, cuando estamos en un proceso de selección, cuando estamos en una entrevista, nosotros de este lado de la pantalla estamos tratando de conocer personas, de encontrar una persona que sea adecuada para un puesto. Y si no encendemos la cámara, pues nos estamos perdiendo de toda esa información importante y realmente no estamos teniendo esa conexión de persona a persona, sino básicamente es de persona a pantalla. Y la única información que nos dan es un montón de respuestas y una hoja de vida que estamos viendo. Y eso no llega a ser suficiente para tomar decisiones conscientes, decisiones completas. Para mí es muy importante en el human to human, para nosotros, de hecho es muy importante esa conexión de humano a humano, por algo nos llamamos human to human, y nos perdemos esa calidad de la información. Entonces aquí el primer punto es, deberías siempre que te conectes a una entrevista virtual encender tu cámara previamente, así como validas que el internet te funcione y validas estar a tiempo, también valida que la cámara, que el micrófono funcionen con normalidad. Y también, más allá de encender la cámara, cuida tu entorno, cuida el espacio, esto es fundamental. Yo tengo historias muy graciosas sobre los casos que he tenido con los candidatos, nos pasa todo el tiempo cuando estamos haciendo entrevistas, y es que se conectan con unos fondos bastante peculiares. Recuerdo mucho un chico que se conectó con un afiche, atrás de él había un afiche de una mujer semidesnuda, y él inició la entrevista muy tranquilo y después cayó en cuenta que el afiche se veía completamente y el afiche lo estaba distrayendo a él, pero también me causó un poquito de incomodidad a mí y él disimuladamente trataba de quitarlo mientras seguía con la conversación. Obviamente eso lo desconectó. Entonces, preparemos el fondo, así como preparamos nuestra presencia, nuestro atuendo al momento de conectarnos a una entrevista virtual. Y por otro lado, no olvides cuando te conectes que lo primero que va a ver el entrevistador
va a ser a una persona que desconoce hasta el momento y por eso debes generar el rapport. De hecho, el podcast anterior fue justamente sobre el rapport. Y el principal consejo que yo les doy aquí es, inicie sonriendo. Cuando sonreímos, nuestro cerebro le está dando una señal al cerebro del entrevistador de que somos una persona de confianza y ya el espacio se hace mucho más ameno, ya fluye mucho más la conversación, nos sentimos un poco más en confianza porque surge el rapport y la empatía. Entonces, estas tres cositas creo que son fundamentales: siempre encender cámara, cuidar el entorno y sonreír. Pero bueno, estos son algunos de los consejos, de los muchos consejos que traemos para hoy. Cuéntanos, Mapu, qué otra cosa podemos enseñar que sí deberíamos hacer. Bueno, chicos, más allá del entorno, lo que ya hemos hablado, la conexión de la cámara, también es súper importante el discurso, ¿sí? Lo que tú estás hablando en la entrevista. Para nosotros es súper importante la comunicación asertiva y es fundamental responder solo a lo que se te pregunta. Yo entiendo que cuando uno está nervioso empieza a hablar hasta por los codos y es muy normal eso, pero ser conciso en las preguntas es clave porque al responder directamente lo que se te está preguntando, muestra que tú tienes una comunicación asertiva, eficaz y eficiente. Muestra tu capacidad para centrarte en lo esencial, para ir directo al punto, una persona que estás orientada a los resultados. También como cuando te limitas a no seguir y seguir y seguir y seguir, pues también se te muestra que eres muy enfocado hacia el resultado, enfocado hacia la meta y vas directo hacia eso. Entonces, si te preguntan, bueno, cuéntame cuál es tu, no sé, una pregunta, aspiración salarial, y empiezas a contarle que desde que tenías 18 años, o sea, y empiezas a hacer, darle vueltas al asunto, pues uno va a quedar como, bueno, esta persona, primero no me respondió la pregunta, lo que yo le estaba preguntando, y segundo, pues empezó a hablar de cosas que no es que no interesen, sino que no están enfocadas en ese momento. No, nosotros no estamos enfocados a eso en este momento. Las entrevistas también tienen un tiempo, tenemos, tanto tú como nosotros tenemos un tiempo estimado, todos tenemos una agenda. Si te pones a extenderte, muchas veces se nos pueden escapar cosas dentro de la entrevista, preguntas que te hubieran ayudado en el proceso, pero por cuestiones de tiempo no las pudimos preguntar o no nos pudiste contar a nosotros. Entonces, es súper importante la comunicación asertiva durante la entrevista, responder de manera directa, precisa a las preguntas planteadas, demostrando así tu capacidad también para escuchar, comprender las preguntas y comunicarte de manera efectiva, lo que ya había dicho, en un entorno profesional. Entonces, como entrevistador, sabemos que vas al grano, vas al punto y vas a lo que tienes que ir. Entonces, eso también es súper importante. Eso es una cosa que ya es más como del hablado y que sea súper conciso y que vayas directo al grano. Yo, bueno, lo digo yo, que yo soy una persona que también le doy muchas vueltas a las cosas y lo digo de experiencia. Hablo mucho y hay veces que me pierdo en la idea. Entonces, súper directo y súper concreto. Entonces, mirad, esos son como Y es que los tips. justo eso que tú cuentas es súper importante porque la impresión que uno de este lado de la pantalla se lleva es que el candidato no tiene capacidad de sintetizar la información. Y yo siempre digo, bueno, si me dio tantas vueltas a mí que dispongo de mucho más tiempo que un hiring manager para conocerlo, ¿cómo va a hacer esa reunión con el hiring manager cuando le empieza a contar la historia de su primer empleo a los 18 y cuánto se ganaba en ese momento? Por eso es que en episodios anteriores también hemos compartido la importancia de cuantificar los logros y de responder las preguntas a través de la metodología STAR. Si nosotros preparamos la entrevista, cuantificamos los logros, conocemos nuestra experiencia, la sintetizamos, no vamos a caer en ese error de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas porque no escuchamos bien la pregunta y por eso no contestamos bien lo que nos están preguntando. Es fundamental, fundamental que tengamos esa comunicación efectiva siempre en una conversación, no solamente en una entrevista de trabajo, cuando ya estás ocupando el cargo también es fundamental. Pero bueno, estas son algunas de las cosas principales que nosotros tenemos que tener en consideración, que deberíamos estar haciendo para poder destacar en una entrevista. Pero también hay un par de cosas, Mapu, que nosotros no deberíamos hacer, que usualmente las hacemos, vemos cómo nuestros candidatos las hacen seguido y por eso se ve afectado su desempeño en el proceso de selección. Una de estas cosas es no preparar la entrevista. Ay, Yo sí. siempre se los digo, uno nunca se presenta a una entrevista, nunca, sin haberse preparado. ¿Y a qué nos referimos con habernos preparado? Nos referimos con haber investigado la empresa, su misión, su visión, sus principios, sus valores, sus proyecciones en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Haber investigado el cargo, las funciones, las expectativas que tienen, cómo esto influye para poder alcanzar los objetivos de la empresa en el corto, mediano y largo plazo.
investigar al reclutador que le va a estar dando la entrevista, investigar al hiring manager si avanza en el proceso de selección. Toda esta información es información fundamental durante un proceso de selección, es fundamental para las entrevistas y pero muy poca gente toma el tiempo de hacer una investigación real. Yo estoy segura, Mapo, que a ti también te ha pasado que cuando les preguntas, bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta vacante? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te interesa? ¿Cómo te proyectas? Te dicen, la verdad, no recuerdo cuál es esta vacante, pero cuéntame más. Eso es como un baldado de agua fría. Yo como, por... Justamente hoy eso iba a ser una anécdota súper rápido. Hoy una de las entrevistas, yo le dije, bueno, cuéntame un poquito qué te motivó este puesto, que para nosotros es súper importante saber la motivación pues, de los candidatos. Me dijo, no, ven, es que la verdad no sé a qué empresa estoy pues aplicando. Y yo le dije, ven, ¿y qué tal que yo te estuviera dando un puesto para vender tomates? Y él me dijo, pues sí da plata. Y sí, yo entiendo que hablando desde la necesidad es, es importante, ¿sí? Pero si tú no estás conectado con la cultura organizacional de la empresa a la que vas a trabajar, ¿para qué vas a trabajar en esa empresa? Puede que te paguen un montón, puede que entres, puede que ya te contraten. No vas a durar ni un mes en esa empresa porque no vas a estar alineado con la cultura organizacional. Entonces, sí es importante que primero revises muy bien las vacantes, que también eso es como otra cosa, pero que no tiene que ver con las entrevistas, que revises mucho de a qué estás aplicando, si te gusta, si no te gusta, si pues sabes hacer lo que estás, a la vacante que estás aplicando, pero también que conozcas de la vacante. Normalmente en los correitos siempre está pues, la empresa donde tú estás aplicando, entonces revisa. Si te llegan 20 correos, pues revisa los 20 correos. Uno se demora 5 minutos y da años luz dentro de la entrevista. A mí también me pasó, mira que una vez yo inicié una entrevista y cuando iba por la mitad, el chico me menciona otra empresa y yo me quedé un poquito fuera de base, yo dije como no sé qué me está hablando, voy a retomar la pregunta, voy a plantearla de otra manera y él definitivamente estaba convencido que estaba en un proceso de selección para otra empresa aquí en el país. Y yo dije, wow, ¿cómo ese tipo de cosas pueden pasar? Entonces, otra cosa de las que no deberíamos hacer es postularnos a cualquier vacante. Nunca se postula cualquier cosa porque primero cualquier cosa no existe ni como puesto, ni como empresa, ni como nada. Uno tiene que tener una ruta de aplicación, lo que nosotros llamamos el roadmap, para entender cuáles son esas vacantes a las que nosotros somos afines, cuáles son esas empresas con las que nosotros compartimos principios y valores, que es fundamental, compartimos ADN, y ya una vez las hemos identificado, pues vamos a conocer la oferta laboral que estas empresas tienen. Porque si nos postulamos a todos como locos y creen que la estrategia es mandar 300 postulaciones al día y entre más mande mejor, no, ese es un grave error, eso no debemos hacerlo, porque eso en vez de aumentar la probabilidad, lo que va a hacer es disminuirla. Esa no es la estrategia. Entonces, si nos vamos a postular a varias cosas, porque es normal estar en un proceso de búsqueda activa de empleo, tengamos un registro, ¿vale? La vacante de reclutador global es en el Human to Human Hub y colocamos el enlace de la página que previamente debimos investigar antes de postularnos. Se investiga antes de aplicar, porque si no van a pasar este tipo de confusiones y dime quién queda con ganas de seguir entrevistando a una persona que ni siquiera sabe en qué vacante se está postulando. Nadie. Nosotros queremos encontrar un candidato que comparta la motivación con la empresa, no una persona que simplemente sepa hacer las funciones, porque al igual que tú, que tienes la experiencia, que tienes los conocimientos, van a haber 1000 personas más detrás de esa vacante, pero que además tienen una motivación específica, que además conocen la empresa, comparten los valores y eso marca la diferencia en un proceso de selección. Entonces creo que es otra de las cosas importantes que hay que tener en consideración para no hacer y todo lo Sí. contrario, trabajar en ello. Sí, Minato, eso me parece súper importante y lo que tú dices, hay muchas cosas que puede molestar al entrevistador, ¿sí? Y no molestar, sino que puede de una vez desmotivarlo. Como ustedes se desmotivan, nosotros también nos desmotivamos. Una de las cosas que para nosotros es súper importante es, bueno, lo que hablamos del lenguaje no verbal, también de la atención, ¿sí? Si tú estás en una entrevista, no te pongas a ver tu celular. O sea, para nosotros también es una falta de respeto. Si tú estás acá, se supone que tú estás con toda la actitud, con toda la disposición, con todo el tiempo y con toda la atención. Si te pones a ver el celular, si te pones a hablar con otra persona, si te pones a ver, a leer, porque todo se nota. Ustedes creen que no, pero todo en una entrevista se nota. Si tú escribes, si tú empiezas, te preguntan algo y empiezas a escribir, nosotros lo notamos. Entonces, una de las cosas que no hacer, que recomendamos no hacer, primero, no revises tu celular. Si la entrevista dura 30 minutos, una hora,
agéndate 30 minutos, una hora, ponte no molestar, modo avión, enciérrate en tu habitación, porque para nosotros también nos vamos a dar cuenta y sentimos que no importamos, sentimos que, ay, bueno, tienen cosas más importantes que hacer que o escuchar la vacante o contarme en su vida. Entonces, el contacto visual, mira a la persona, yo sé que a veces estar virtual es un poco deshumanizante, pero por eso hay que humanizar al 100% el proceso. Entonces, piensa que el entrevistador está al frente tuyo, trata de mirarlo, trata de ser, lo que te digo, conciso, mira a la persona, llegar puntual, son esas cosas de que el entrevistador se va a dar cuenta que tienes interés, que tienes motivación y que quieres hacer las cosas. Es una de las cosas que puede que a la persona le quite las ganas de entrevistarte o ya de una vez como que, ay, bueno, esta persona no quiere, no me está poniendo cuidado, mejor me voy. Acabamos la entrevista rápido. Justo, mira, ya que mencionas el tema de cuando nos quitan el interés como entrevistadores, estaba pensando en cuando les damos el espacio y les decimos como hay algo adicional que quieras mencionar sobre ti o algo que quieras preguntar y nos dicen no, 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 todo está bien. Digo, wow, esta es una oportunidad, te estamos dando la oportunidad para que tú puedas destacar, para que puedas resaltar cualquier logro, cualquier habilidad, cualquier fortaleza, cualquier cosa adicional que no se preguntó durante la entrevista, cualquier cosa que no está explícita en la hoja de vida. Y estás desaprovechando esa oportunidad. Y por otro lado, te estoy dando la oportunidad de que demuestres tu interés como candidato y el conocimiento previo que tienes de la vacante, haciendo preguntas inteligentes, haciendo preguntas estratégicas y tu respuesta es no, todo ok, me parece terrible y es algo que no debería pasar. En un proceso de entrevista, esos espacios siempre se van a dar y si el entrevistador no te los da abiertamente, tú puedes pedirlos. No te vayas, por favor, no te vayas nunca de una entrevista sin hacer preguntas. No te vayas nunca sin aportar información adicional. No te vayas nunca sin entender cuáles van a ser los próximos pasos. Porque si tú no lo haces, vas a demostrar un desinterés de estoy aquí porque, bueno, ustedes me llamaron, una vez me lo dijo un candidato, cuando yo le pregunté pues, sobre su motivación y por qué estaba aquí, me dijo, estoy aquí porque ustedes me llamaron. Y yo Tú, ah, dije, wow, claramente lo convocamos, pero bueno, esa no era la respuesta que esperábamos obtener. Y por eso ese espacio es tan estratégico, es para poder sacar el mayor provecho y para poder resaltar esas cosas que no se dan en el flujo de la conversación, pero que uno sabe como candidato que pueden llegar a aportar, que le dan un plus a su postulación y que puede influir en la balanza al momento de tomar decisiones. Porque siempre coloco el mismo ejemplo, una persona con las mismas habilidades, con la misma experiencia que tú, pero que de pronto no obtuvo ese logro particular que tú obtuviste, pues puede estar en desventaja. Pero si tú tienes ese logro y no lo compartes, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso siempre hay que preguntar. sí, Siempre. mira, eso es lo que tú dices, es súper importante y hablando de los logros, trata de no minimizar nada de las cosas que tú hayas hecho. Hay muchas veces que proyectos dentro de la universidad, seminarios, cursos, también son importantes y no decirlos y no tenerlos en cuenta, también lo que dice otra persona sí los va a tener en cuenta y le va a dar ese plus. Entonces, hice un semillero, hice algo de investigación, hice un proyecto, colaboré con en la empresa, en algún... Eso, todos son logros y minimizarlos, eso pues te quita puntos tanto para ti mismo como tu persona como para el proceso. Entonces, lo que dice Nat, si hay una persona que tiene las mismas habilidades, los mismos, el mismo, todo lo mismo que tú, pero si esa persona sí es consciente de sus logros, pues va a tener un plus más en esa entrevista, por decirlo así. Claro, le saco Ujú. provecho a esta información. Y de eso se trata, de ser estratégicos. Por eso hay que preparar las entrevistas. Una de las preguntas, Mapu, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa usualmente, que una de las preguntas que nosotros hacemos por protocolo es sobre la aspiración salarial del candidato para la determinada vacante a la cual se está postulando. Y a mí usualmente me dicen, qué pregunta tan difícil. O a veces me hacen la contrapregunta de, bueno, ¿y cuál es el presupuesto que tienen para la posición? Aquí es súper importante que sepas que es una pregunta que nosotros hacemos no para incomodarte, no para descartarte. Es una pregunta que es parte del protocolo de entrevistas y que es fundamental conocer en esa fase del proceso de selección. Y aquí, no te presentes si no tienes una aspiración clara, por favor. Justamente por eso, previamente haces la investigación. Si no conoces el salario, porque por protocolos de confidencialidad, muchas empresas en muchas vacantes no permiten revelarlo,
Entonces tú lo que vas a hacer es dirigirte a páginas como Glassdoor, por ejemplo, para entender cómo está el tema financiero, la vacante a la que te quieres postular. Hay empresas que sacan reportes salariales por años y vas a encontrar en todas las áreas, todas las posiciones que están rankeadas, allí vas a encontrar el salario correspondiente a ese año en ese país. Y eso te va a funcionar muchísimo para tener una idea clara. Sobre todo, tienes que partir de tu salario actual. Por supuesto, todo el mundo espera tener un crecimiento, pero que el crecimiento sea razonable, que hablemos de 30, 40%, no 250%, porque eso ya no se justifica tampoco. ¿Listo? Tratemos de aterrizar un poquito las cifras, que es algo que es importante hacer y por el contrario, presentarse sin esta información puede jugar un poco en contra. Tuve una vez una candidata, también a modo de anécdota rápida, o de 3 millones en adelante. Y yo le dije, ok, entonces si te ofrezco 3 millones, 1.000 pesos, ¿eso para ti va a estar bien? Y me miró así de, obviamente no. Pero pues a eso se referencia. Tú dijiste de 3 en adelante, 1.000 pesos más, ya pueden marcar la diferencia. Por eso tienes que tener o rangos o cifras claras en tu mente, pero aterrizadas, que tú ya las hayas considerado. Es lo que tú decías, Nat, al inicio, cuantificarlo todo, o sea, todo con datos exactos te da 1000% de ventaja. Si tú dices tanto también con tus habilidades, puedes también cuantificarlas, decir, yo tengo un 70% de Excel. También puedes hacer también como darle una perspectiva a las personas de cuánto sabes en relación de otras herramientas. Si tú dices como yo tanto con herramientas como de salarios y cuantificas al 100% con datos exactos, entre más exacto sea el dato, pues más claridad uno va a tener. Entonces, es súper importante lo que tú dices, Nat, y sí, el tema Pero de cuantificarlo todo y hacerlo más claro y específico posible. tal cual, y ya que mencionas el tema del Excel, otra cosa que no se debe hacer es exagerar, maquillar o Mentir. inventar un poquito en la entrevista, porque todo, absolutamente todo lo que tú digas en algún punto se va a comprobar. Con el tema del Excel es usual, tú ves la postulación y te dice nivel de Excel avanzado. Cuando tú llegas a la entrevista, tú le preguntas, vale, cuéntame qué sabes hacer en Excel. Ah, no, las fórmulas, yo hago gráficas, yo las fórmulas y gráficas, y ahí se queda. Filtros. También sabes hacer Los filtros. claro, por supuesto, saben filtrar muy bien y ahí se nos quedan. Y nosotros, bueno, pero el nivel de Excel es avanzado, sabes hacer macros, programas macros, utilizas Visual Basic, tipo de cosas, no, ni idea. Tablas dinámicas, un poquito. Bueno, vamos a colocar en práctica el poquito. Cuando les colocamos una prueba técnica, nos damos cuenta que no saben manejar un Excel avanzado. Lo mismo pasa con inglés, que yo creo que es la más usual de todas. Nivel de inglés, uno ve en la hoja de vida intermedio, B1 más, B2, C1. Cuando es la hora de la verdad, siempre, en una entrevista, siempre se va a corroborar el nivel de inglés. Y lo que nosotros hacemos es una pregunta, así, desprevenida. Dices que sabes inglés, ok, vamos a hacerte una pregunta en inglés. La gente cambia de colores. Tuve una Ujú. chica, aquí hay que muchas anécdotas. Tuve una chica que me apagó la cámara y solamente se escuchaba el tecleo y me intentaba leer la respuesta, pero ni siquiera entendió la pregunta, entonces le puso mal al traductor lo que le estaba tratando de preguntar. Y yo digo, ¿es necesario pasar por eso? ¿No es más fácil que seamos sinceros, que digamos, mira, mi nivel de inglés no llega a ser conversacional? Lo que tú dices, Nat, en el tema de las herramientas, obviamente nosotros estamos en el proceso también de aprendizaje, nosotros no lo sabemos todo. Si no tienes un excelente nivel de inglés, un excelente nivel de Excel, de otras de las herramientas, dependiendo del cargo específico que te estás postulando, es importante también reconocerlo. Puede que dentro de la empresa haya una cultura de listo, no sabes, tenemos la posibilidad de aprender, porque hay muchas empresas de que con tal de que tengas la intención de saber, de que tengas por lo menos conocimientos básicos, y lo reconozcas, la misma empresa te apoya en ese proceso. Entonces, es súper importante que reconozcas porque puede que tú no sepas, digas que sí, bueno, por X o Y motivo pasaste el puesto y el día de mañana alguna función va a depender de una de esas herramientas y ya vas a empezar mal, o sea, vas a empezar no rindiendo lo suficiente porque por algo la están preguntando. Si te están preguntando esa herramienta, es porque la vas a necesitar. Si ya no la tienes y le gusta tu perfil, porque eso pasa también muchas veces, que el perfil es súper alineado a la empresa, pero no tienes suficiente conocimiento de inglés. La empresa dice, listo, yo dejo pasar esto porque pues es una cosa que se puede aprender. O sea, tú puedes aprender si tú quieres las cosas.
y la empresa va a estar destinada también apoyándote en eso. Entonces eso también es un tip. Con la verdad, pues es mejor que te digan listo, ¿no? Ujú. Porque no, a que después sí, y el día de mañana se te compromete tu imagen, se te compromete ya futuros puestos, porque pues ya no, porque duraste 2 meses en esa empresa. Son cosas que pasan. Entonces mejor de una vez arreglar de raíz. Exactamente, y eso demuestra el nivel de profesionalismo, porque siempre, siempre todo se va a comprobar. Y también lo que mencionas de los 2 meses, eso también es importante, pues es usual y puede pasar por muchas razones que tengas una estadía corta en un empleo. No omitas ese empleo, no exageres el tiempo que estuviste en ese empleo, sé transparente con el entrevistador. Cuenta por qué saliste en menos de 6 meses, por qué saliste en 3 meses o en el tiempo que hayas salido. Comunica las cosas, da visibilidad. Y hablando de la visibilidad, otra cosa que es muy importante es que siempre confirmes. ¿A qué me refiero con confirmar? Nosotros usualmente enviamos invitaciones por correo electrónico cuando una persona avanza y cuando una persona no avanza, le notificamos. Siempre. ¿Qué pasa cuando la persona avanza? Que nosotros, el siguiente paso de nuestro proceso, también lo he contado en otros episodios del podcast, es una actividad grupal muy interesante para ver las principales power skills. Y ahí le enviamos a la persona las indicaciones de lo que se va a hacer en ese ejercicio, la fecha, la hora y el enlace de conexión. Y hay mucha gente que lo recibe y el sistema nos notifica cuando ha sido vista ese mensaje, cuando lo abrieron, cuando lo cliquearon, toda esa información nos las da, pero la persona nunca responde. Entonces uno se queda en un punto en el que no sabe si la persona va a conectarse o no va a conectarse, si le interesa o no le interesa. Es muy confuso y usualmente tenemos un tope máximo de candidatos que invitamos a esas actividades y cuando no nos confirman, nosotros no sabemos si esperar a esa persona en el espacio o invitar a alguien más. Entonces es muy confuso y ahí es donde uno empieza a sentir la importancia de la visibilidad, de que como candidatos nos informen, así como los candidatos requieren recibir respuesta de nosotros de si avanzan o no avanzan en el proceso y cuando avanzan muchas veces piden feedback, nosotros también necesitamos recibir respuestas de los candidatos, de leíste mi mensaje, de vas a participar, se te presentó algo, no te puedes conectar. Muchas veces los perfiles nos gustan mucho, nos confirman la asistencia y no se conectan. Y ahí es donde digo, ¿dónde queda la visibilidad? No lo hagas, siempre da visibilidad. Si te vas a conectar, confirma tu asistencia. Si no te vas a conectar, confirma que no te puedes conectar porque seguramente ese cupo que te dieron a ti lo puede aprovechar otra persona. Si confirmas y se presenta algún inconveniente que claramente puede pasar porque somos seres humanos y es normal que eso ocurra, dale visibilidad al entrevistador, que sepa por qué no te pudiste presentar. Eso demuestra tu interés en la posición. No esperes a que el entrevistador te llame y te diga, hey Pepito, ¿por qué no participaste de la actividad? ¿Se presentó algo? ¿Quieres que reagendemos? Porque realmente es muy extraño que ese tipo de cosas pasen y lo único que estás haciendo es descartándote de manera automática de ese proceso y de futuros procesos que se puedan llegar a presentar. Porque la impresión que estás dando es que no tienes profesionalismo y no tienes interés. Sí, Esa mira, es la impresión, entonces es súper importante tener eso en consideración también. así como lo que dijimos en qué hacer, de que es importante que confirmes, lo que no hacer es súper importante que no nos des visibilidad. Siento que esos son como una de las cosas que para nosotras vale muchísimo, bueno, no siento que para nosotras, sino que en general vale muchísimo, porque lo que decía Nat, al contrario, le estás quitando la oportunidad a otro y otra persona te podría quitar la oportunidad a ti. Entonces siento que eso es una cadena del respeto y del profesionalismo, que es súper importante. Mapu, y aquí tenemos muchos tips, muchas cosas que deberíamos o no deberíamos hacer, pero vamos a cerrar con una que parece poco usual, pero nos pasa seguido. Yo sé que nos pasa seguido, así como a nosotros, a muchos otros entrevistadores también, y es no hables mal de tu anterior o de algún otro empleador. Uno creería que en serio esto no pasa, pero pasa Sí montones. pasa. Pregunta, ¿y por qué saliste de este empleo? Cuéntame, ¿por qué ya estás desvinculado de esta empresa? ¿Por qué tal cosa? Se sueltan, se desahogan y empiezan a hablar muy mal de su antiguo jefe, de su antiguo equipo, de la empresa, de las dinámicas. Y esto juega muy en contra. Puede que tengas razón, pero la entrevista es un espacio profesional para conocerte, no para hacer catarsis sobre tu antiguo empleador. Porque la impresión que se llevan es, ok, si está hablando así de él, que la tuvo trabajando 3 años en su empresa,
qué va a decir de nosotros en este proceso de selección? Por ejemplo, es terrible, habla mal de ti, habla mal del profesionalismo, entonces nunca, siempre que vayas a expresarte sobre algún empleador anterior, mantén el profesionalismo, sé muy educado, sé muy cordial, sin incurrir en este tipo de cosas que realmente no son necesarias. Sí, mira, así lo que tú estás hablando y en general siento que es súper importante destacar que siempre es importante mantener un tono profesional y positivo durante la entrevista. Totalmente, totalmente. Esperamos de corazón que esta información haya sido muy valiosa para ti, que sea de apoyo en tu proceso y quédate atento a los próximos episodios del podcast porque traemos mucha más información de valor para el proceso de búsqueda de empleo. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía.